iglesia, el tema de hoy es el número 77. Número 77. El tema de hoy se llama No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El título del tema se llama ¿cuántos? Los 7 Espíritus de Dios, el Padre. Y sigo al frente del supremo llamamiento. Así es el subtítulo. Sigo al frente del supremo llamamiento. Pastor, con el puro tema ya me asustó, pastor. ¿Cómo que 7 espíritus? Si yo no conozco al Espíritu Santo, pastor. Te lo voy a enseñar bíblicamente en esta noche. Amén. Te invito a que vayas al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Perdón, capítulo 4, versículo 11. Acabo de ver el pasaje. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Exaltamos, hasta como que le falta un poquito de humor. ¿Estamos aquí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? A ser cabeza del alma. 12. Y en ninguno otro hay que salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Seguimos aquí, Señor Jesús. Ahora pedimos dirección tuya. Ahora pedimos que nos hables, que nos alimentes de un alimento fresco, de un alimento sólido, el cual al comerlo, al entenderlo, al masticarlo y tragarlo espiritualmente, nos haces crecer conforme a tu medida, Señor Jesucristo. Gracias. ¡Alguien dígame! Comenzamos. Iglesia, una de las muchas cosas que el pueblo te va a reconocer, que has estado en el aposento con Jesús es cuando tú te pares delante de la multitud. El que Él envió a decirle al pueblo lo que Dios habla. Cuando tú te paras lo que Dios te envió que tú hablas, y tú hablas exactamente las palabras que Dios dio
a tu espíritu, a tu ser, para que tú dieras al pueblo de Dios. Él respaldará su palabra. Lo que Él te enseñó cuando estuviste aposentado, guardado para Él, teniendo una búsqueda hacia Él. Porque una de las reglas de oro es: el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, y el que pide, recibe. Así es que lo que tú pidas hoy, Dios te lo dará. Pero tienes que pedírselo, porque a Él le gusta que se lo pidas. Él conoce tu situación, Él conoce la enfermedad, Él conoce tu agonía espiritual, Él te conoce desde tu cabeza hasta tus pies. Pero lo único que Él te pide es que tú se lo pidas a Él, para que se cumpla la escritura: el que pide, recibe. Alguien alaba a Cristo. Por eso, iglesia, en Hechos 4:4, la palabra nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. ¿Por qué, pastor? Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Sigues conmigo? Seguimos. 5. Estoy en Hechos 4:5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan el Alejandro y todos los que eran de la familia. ¿De quién? De los sumos sacerdotes. 7. Y poniéndolos en medio, ¿qué pasó? Les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque acababan de ser milagros. Siempre en la iglesia, siempre que Dios te use grandemente o poderosamente, siempre te vas a encontrar con personas, número 1, negativas. Tú vienes bien lleno del Espíritu Santo, tocaste el cielo, por decirlo así, pero se atraviesan personas delante de ti y salen con cosas negativas. Y otras querrán saber de dónde vinieron
Espíritu Santo les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los discípulos, iglesia, ellos fueron clarísimos. Los milagros lo hicieron en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El nombre de Jesucristo es poderoso, iglesia, tanto para hacer sanidades como para hacer milagros en la vida de las personas enfermas, o libertar a las personas cautivas. En el nombre de Jesucristo se sanan los enfermos, se sanan las personas embrujadas por los hijos del diablo, por las hijas del diablo. Lamentablemente muchos, hasta de los que están al frente de las organizaciones, así como de las iglesias, como edificadores, la mayoría, lamentablemente, están desechando a esa piedra angular, a esa preciosa piedra angular, la cual es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, pastor, usted está diciendo algo grave. Amén. Para muchos es grave. ¿Cómo que están desechando a Jesucristo? Si yo veo que por todas partes se está predicando Jesucristo, ¿cómo usted me dice que se está desechando Jesucristo? Lamentablemente, iglesia, la mayoría de la llamada iglesia de Jesucristo lo han cambiado. Pastor, usted está fuera de pastor. Nadie ha cambiado el nombre de Jesucristo. Nadie ha cambiado Jesucristo. Sí, lo ha cambiado. Y lo han cambiado, iglesia, por el otro Jesús, diferente al que Pablo predicó.
caerán en el hoyo. Muchas personas están al frente, están predicando al otro Jesús diferente al que Pablo predicó. Por eso hay una atmósfera tensa que no aguanta, porque como están invocando a el otro Jesús, pues él aterriza en ese lugar. ¿Sí me entiendes? Aterriza en ese lugar y recibe la gloria de la llamada hasta el día de hoy Virgen insensata. Alguien alabe a Cristo. Por eso cuando Cristo venga, se va a encontrar solamente con dos. Aquel que predicó y desposó realmente con el Rey de Reyes y Señor de Señores a todas las almas, a toda la congregación. ¿Por qué? Porque él no tiene autoridad de hablar por su propia boca, sino tiene la autoridad de hablar de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás conmigo? ¿Estás aquí? Por eso cuando Cristo venga, todas se van a gozar. Todas las personas se van a gozar. Jesús, el problema va a ser cuando Él te diga estas palabras. ¿Tú quién eres? No te conozco. Pero ¿cómo no, Jesús? Yo fui a la iglesia, yo me bauticé, yo esto, yo lo otro, voy a ir para acá, yo iba siempre. Sí. Pero en mi iglesia nunca te vi. Nunca te vi. Siempre descendí sobre mi pueblo. Y siempre descendía para saber quiénes estaban en mi casa. Pero es que ahí decía, sí, ahí decía, pero no hacía lo que ahí decía. ¿Alguien alaba a Cristo? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo nos salva. El otro Jesús nos truena. Jesucristo nos lleva al cielo. El otro Jesús, diferente al que Pablo predicó, te lleva al infierno. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Por qué, pastor? Porque el nombre de Jesucristo hasta el día de hoy está vigente, iglesia. Oiga, pastor, usted sabe que yo soy bien preguntón. Pregúntame. Dígame, ¿por qué muchas personas entonces nombran el nombre de Jesucristo? Pero ellos no son respaldados por Dios. No hay milagro.
el Espíritu Santo, iglesia, nunca le dio el don número uno. Y si el Espíritu Santo no nos da el don, entonces el regalo, el poder de Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer milagros si nuestro Dios a través del Espíritu Santo no nos da poder? Por eso hay muchas personas que hasta hoy en día se confunden o se lastiman porque nombran el nombre de Jesucristo y ayunan y nombran el nombre de Jesucristo e imponen las manos, pero no sucede nada. ¿Por qué? Porque Dios no les ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Alguien alabe a Cristo. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios 12, 10. El Espíritu Santo, iglesia, da a diferentes personas diferentes dones. Por eso dice, a otro el hacer milagros, ese es un don. A otro profecía, ese es otro don. A otro discernimiento de espíritus, ese es otro don. A otro diverso género de lenguas, o sea que hablan en muchas lenguas. Y otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Las hace uno. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él es el repartidor de los dones a cada uno en particular, iglesia. Como Él quiere. Pero también te recuerda esto. Acompáñame a Tito, libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, para que veas que todo lo que te estoy enseñando es 100% bíblico. Tito 1:9. Retenedor de la palabra ¿qué? ¿De la palabra qué? No oigo, ¿de la palabra qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pero ahí está el problemota. Lamentablemente ahí hay un problema y grandemente sobre la tierra, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Y estoy hablando nada más de la llamada Iglesia de Jesucristo, no estoy hablando del mundo. No retienen la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Los veo así como mirando el clavito, bien despistados, bien despistados. Oiga, pastor, ¿y por qué nos enseña eso? Porque es palabra de Jehová. Y es algo, es una palabra que por lo regular no la vas a oír por muchas partes. Por eso dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí es donde hay problemas con la mayoría de la llamada Iglesia de Jesucristo,
con el mismo Jesucristo. Me acuerdo pasar con esta hora. ¿Sí? No retienen la palabra de Dios. En otras palabras, no están enseñando la sana doctrina. No están enseñando el verdadero evangelio de Jesucristo. Oiga, pastor, si no están enseñando el verdadero evangelio de Jesucristo, entonces, ¿qué evangelio están enseñando? Así. ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, pastor, pues nada más es del otro Jesús, diferente al que Pablo predicó. ¿Cómo sabes tanto? ¿Sí me entiendes? Pastor, me está asustando, pastor. Esto me dijo el Señor, tienes que hablarlo. Porque van a llegar muchas personas nuevas, Moisés, y esto lo desconocen. Y si nadie se los enseña, no podrán heredar el reino de Dios o de los cielos. Por eso me encomendó hablar esta palabra. Dios no quiere que nadie se pierda. El Padre no quiere que nadie se pierda. Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Pero el espíritu del mundo, pastor, ¿y por qué le dice espíritu del mundo? Pues porque es el que gobierna el mundo y a los que están en el mundo, algunos, otros no. ¿Seguimos, iglesia? Pastor, a mí eso nadie me lo dice, ni te lo van a decir. Por eso no retienen la palabra de Dios. Por eso enseñan el otro evangelio diferente al que Pablo predicó. Pastor, ese es un evangelio anatema. Amén. ¿Cómo sabes tanto? Pastor, ese es un evangelio maldito. Amén. ¿Cómo sabes tanto? Pastor, ¿y cómo yo puedo saber o discernir cuando me están hablando a través de un evangelio maldito que me quieren llevar al infierno, pastor? ¿Cómo yo puedo saber? Fácil. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo? En Gálatas 1:11-12. ¿Qué dice Pablo? El evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Y qué significa eso, pastor? No es a través de la sabiduría, inteligencia ni conocimiento del hombre natural. Pablo dice, siguiente versículo, pues yo ni lo recibí, está hablando del evangelio de Jesucristo, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Pero ahí dice, el verdadero evangelio, iglesia, hasta el día de hoy viene por revelación de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el encargado de enseñarte su evangelio. Verás. Pero el espíritu del mundo es el encargado de enseñarle a los que están en el mundo
un evangelio anatema, maldito, que la gente cuando lo recibe lo desposa con la serpiente antigua llamada diablo, Luzbel o Satanás. Y Satanás les va a ofrecer donde él vive, en el rancho donde él vive. Pastor, tiene un rancho, sí. ¿Y cómo se llama? Pues infierno. Así cuando vas a entrar a los ranchos se dice infierno. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿por qué estás tan serio? Todo lo que respire, todo lo que respire, es la víctima. Esto, iglesia, la mayoría del llamado pueblo de Dios lamentablemente desconoce. Y esto es lo primero que se les tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, solamente se va a encontrar con dos personas. ¡Oh! No más con dos pastores, sí. Una persona llamada virgen insensata y una persona llamada virgen prudente. Y Cristo viene por sus vírgenes prudentes. A las insensatas Jesús les dirá ¿cómo? A las insensatas Jesús les dirá ¿cómo? ¿Cómo que quién lo se buscó? ¿Quién dijo eso? No, Señor. No os conozco. No os conozco. Imagínense una persona yendo 20, 30, 40, 50 años a la misma iglesia y se muere y ella cree que realmente va al cielo cuando realmente no va al cielo, sino al infierno. ¿Por qué crees que escrito está? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema hasta hoy en día no es por el Padre, no es por el Hijo y no es por el Espíritu Santo. El problema es que hasta hoy el hombre natural desecha al verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros nazcamos del Espíritu, o sea, nazcamos de nuevo del Espíritu. Porque si nacemos del Espíritu, así como Jesús, dice la palabra en Mateo, que se vio que había concebido del Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que nacer del Espíritu para poder heredar la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué el Espíritu? ¿Qué dice la palabra? Lo que es nacido de carne, lo que es nacido de carne, chuleta es, pastor. No, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay más. En este lugar, iglesia, se enseña la palabra como es, no como parece ser. Mi compromiso como pastor es desposar las vírgenes prudentes. Ese es mi trabajo. A eso me envió Jesucristo. Para eso el Padre me hizo nacer, para que el cuerpo de Cristo conociera en verdad la cabeza que es Cristo Jesús. Seguimos. Por eso sobre la tierra solamente existen dos personas. Pastor, hay millones y ustedes dicen
ver si lo traigo aquí de una vez. Es que eso lo prediqué hace días. ¿Cuáles son la diferencia entre la prudencia? Vamos a hablar de la prudencia. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Ahí vas a ver una virgen prudente que va al cielo delante de Dios. ¿Cómo trabaja la virgen prudente? ¿Ya lo tienes? Lo cual también hablamos. ¿Cómo? ¿Con qué? No con palabras, como dice, enseñadas. ¿Por qué? Por sabiduría humana, sino con las que enseñan. El Espíritu está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo, pastor? Acomoda lo espiritual del Padre a lo espiritual tuya o tuyo. Las vírgenes prudentes, iglesia, desde Pablo hasta el día de hoy, existen, pero también existen las otras. ¿Cuáles son las otras? Las vírgenes insensatas, las cuales no son guiadas por el Espíritu Santo y se dicen llamarse la iglesia de Jesucristo, pero no son guiadas desde el que está al frente hasta el que está atrás a través del Espíritu Santo. ¿Es necesario, pastor, que el Espíritu Santo? Amén. Él es el maestro de maestros en las Sagradas Escrituras. Por eso dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu Santo. ¿Y qué hace, pastor? Él recibe la palabra del Padre a través de Jesucristo, viene al Espíritu Santo y la acomoda en ti. Acomoda lo espiritual en lo espiritual. ¿Sigues aquí? Pastor, ¿y cómo trabaja Él? Pues a través del hombre natural. El Espíritu del mundo trabaja a través del hombre natural. ¿Ya se va? ¿Y qué hace el hombre natural? ¿Qué hace? Pues les enseña las Escrituras a través de la naturaleza del mundo, del Espíritu. Tienes que, las vírgenes insensatas, iglesia, fíjate, Dios me dio este tema para dártelo y tengo que dártelo. No es lo que yo quiero dar, es lo que Él quiere hablar del pueblo. Las insensatas, iglesia, los hombres naturales, enseñan las Sagradas Escrituras a través del Espíritu del mundo. Ya no lo dijo, pastor. Ok. Y se usan sus sentidos naturales para entender las Sagradas Escrituras. Mi pregunta hasta el día de hoy es esta:
natural va a poder discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Si el mismo Pablo dice en su palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural lo espiritual es locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso ahí es donde entra el espiritual. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. No es así. Hermano, como usted está hablando la palabra de Dios, está enseñando. No es así. Pero ¿cómo no? ¿Es así? No es así. No es así. Usted está confundiendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se entiende espiritualmente a través de la sabiduría. ¿Qué dice Pablo? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Pero Pablo es claro y dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pastor, ¿y quiénes son los príncipes de aquel mundo? Parece muy repetitivo, iglesia, pero yo no hablo lo que yo quiero hablar. Yo hablo lo que oigo hablar del Padre. Eso es lo que yo tengo que hablar. ¿Sí me entiendes? Si Él me dice, tienes que hablar eso, tengo que hablar eso. Hasta lo punto para no hablar una palabra que salga de mí. ¿Ya se me olvidó? ¿Qué les estaba diciendo? Pastor, ¿qué les estaba diciendo? ¿Alguien estuvo aquí? Es que esto me sirve para ver si alguien está poniendo atención o no. ¿O está viendo el clavito? Se está sorteando. Bueno, nadie sabe lo que dije. A ver, ministro Chuque, usted que es ministro, ¿qué fue lo que dije? Que hay veces se oye repetitivo de lo que está predicando, pero dijo que no predico lo que yo quiero predicar, sino lo que recibo del Padre, porque para eso lo apunto, para que no salga una palabra más. Eso fue lo que dijo. Pues sí, para eso lo apunto. Para dar exactamente lo que Dios me dice o me ordena que tengo que hablar. Una palabra que el pueblo tiene que saber si no lo sabe. O una palabra que el pueblo tiene que afirmar si no lo ha afirmado. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Fíjate, como dice por ahí, fíjate. ¿Ya lo tienes? Primera de Corintios 1:21. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué dice? El mundo no conoció a Dios. Iglesia, ¿por qué crees que escrito está en la palabra de Dios? Isaías 6:8. Y el encabezado de Isaías 6:8 te dice: visión y llamamiento de Isaías. Visión
y llamamiento de Isaías. ¿Ya lo tienes? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Solo hay dos formas, iglesia. Número uno, o el Señor Jesucristo es el que te llama y es el que te constituye el ministerio, así como lo hizo con sus apóstoles, y te abre tus sentidos espirituales, dándote un nuevo nacimiento del Espíritu. Oiga, pastor, quiero hacerle una pregunta. Amén. Oiga, pastor, es tan importante el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pastor. No es lo que me dijiste, es indispensable. Uno de nosotros lo necesita. Y no voy a decir: ¿cuántos han nacido ya del Espíritu Santo? ¿Cuántos han nacido del Espíritu Santo? Porque no quiero poner mal a nadie, o exaltar a otros y a otros no. Pero iglesia, es necesario no solamente recibir a Jesucristo, sino también el nacer del Espíritu Santo. Oiga, pastor, a ver, entonces dígame qué facultades o qué garantías yo puedo tener al nacer del Espíritu de Dios. Una y muy importante: el Señor te considera como su oveja, como la oveja de Cristo, y abre tus sentidos espirituales para que oigas su voz audible en tu espíritu. Te da que nazcas de nuevo. Ya naciste de tu mamá, ok. Ahora tienes que nacer de tu papá a través del Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu Santo. Así como Jesús nació y se vio que había concebido del Espíritu Santo. Jesús nació del Espíritu Santo. Alguien alabe a Cristo. ¿Por qué, pastor? A ver, antes que empiece a leer, ¿por qué? Porque mientras no nazcas del Espíritu, iglesia, vas a ser siempre una persona 100% natural. Y si eres una persona 100% natural, dime cómo vas a oír la voz de Dios en tu espíritu. ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si nuestro Dios es espíritu? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Ahora me entiendes?
Pastor, es que a mí nunca me habían dicho eso, pastor. Pues si no te lo habían dicho, ahora te lo digo, porque es urgente. Es necesario que nazcas del Espíritu. ¿Por qué, pastor? ¿Qué facilidad o qué ejemplo o qué bendición hay a yo nacer del Espíritu Santo? Muchas. Naciste para heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos, iglesia, no es un lugar material así como este. El reino de los cielos, la nueva Jerusalén, está sobre una nube. Y esa nube pasa, la nube de su gloria, la nube de la gloria de Dios, sostiene a la nueva Jerusalén. Oiga, y le puedo hacer una pregunta acá entre nos. Amén. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque yo ya morí, fallecí en una operación, en un hospital. Pero Dios lo permitió para que mi espíritu saliera de mi cuerpo. Y entonces yo quería saber, si voy para arriba o voy para abajo, Señor. Y me di cuenta que voy para arriba, porque vinieron dos ángeles y uno me agarró por un brazo y el otro por el otro brazo. Me atravesaron la pared y como relámpago empecé a ir con ellos. Lo raro que se me hacía a mí, bueno, si me llevan, estoy en el viento, ¿por qué no se mueve mi pelo? Si no, cuando saco la cabeza del carro y la saco y voy en una troca y saco la cabeza, hasta me vuela el pelo. ¿Por qué no me vuela el pelo? Yo iba diciendo, pensando todavía lo natural. Lo que yo no entendía es que había fallecido y los ángeles vinieron por mí para llevarme a que yo conociera el cielo, la nueva Jerusalén. Está así en la atmósfera, pero no está sobre una isla, sobre tierra, está suspendida en el cielo. No sé por qué les estoy comentando esto, no está bien ahí, pero el Señor nos está diciendo que lo diga. Y uno me llevaba de aquí y otro me llevaba de acá. Pero hubo algo que no me gustó. ¿Por qué, pastor, no me gustó? Pues porque no pude entrar. ¿Y por qué no pude entrar, pastor? Porque oí la voz de Jehová en todo el firmamento, en todo el cielo. Oí la voz de mi Padre. Por eso yo conozco la voz de mi Padre. Y me dijo estas palabras: Moisés, Moisés. Ese es el Padre. Ese es mi Padre. Yo conozco su voz. ¿Por qué crees que dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Sabes? La nueva Jerusalén está suspendida en el aire. Es como
castillo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Murallas. Unas murallas muy altas. Y son tan altas que yo me miraba bien chiquito y yo veía un lado de la muralla bien pequeño. Imagínate de qué tamaño está la Nueva Jerusalén. Y yo dije, no, pues ya estoy aquí. Se siente bien padre. Ya como que ya no te quiere regresar. O sea, te enamoras de ese lugar y todavía ni siquiera has entrado. Y te enamoras de ese lugar, ya no quieres regresar. Pero ahí, en el cielo, en todo el cielo, se oyó la voz de Jesús que me dijo, por eso yo conozco la voz de Jesús: Moisés. ¿Ese es Jesús? ¡Moisés! Sí, ese es Jesús. Ese es Jesús, yo no conozco su voz. Moisés, tienes que regresar a la tierra. No, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Se ve bonito. Tienes que regresar a la tierra, Moisés. Porque tu obra aún no está terminada. Venimos con un propósito y no nos vamos hasta terminar a lo que Dios nos mandó que tú y yo hiciéramos. Los ángeles no hablan, ellos no te dicen una palabra, simplemente te voltean para con los pies para arriba. Y tú nunca te diste cuenta que iba para arriba. Tú te das cuenta que ibas así. Pero cuando ya volteas hacia abajo, se ve lejísimos hacia abajo. Y me volvieron a traer. Llegué al hospital que estaba atravesado, la losa como si nada. Me agarró uno de aquí, el otro de acá, me agarró uno de una pata, el otro de otra pata, me levantaron hacia arriba y cuando veo que me iban a aventar contra mi cuerpo dije, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se quieren hacer? ¿Por qué? Porque yo veía que mis pies estaban directo a mi cabeza. Y normalmente nosotros, nuestros pies no caben por nuestra cabeza. Y por eso yo decía, ¿qué van a hacer? Me agarraron así, agarraron fuego, aventaron donde mi cuerpo ya estaba sin vida. Y entré, cuando vi que iban mis pies, iban a entrar por mi cabeza. O sea, y cuando entró mi espíritu a mi cuerpo brincó. Los doctores ya me habían dado por muerto, pero cuando oyeron el trancazo que me levantó y golpeó donde estaba ahí acostado, voltearon los dos y dijeron, el muerto resucitó, el muerto resucitó, vamos a ayudarle. Y aquí estoy nuevamente. Y no me voy hasta terminar mi misión.
Porque enseño las Escrituras como realmente son, no como parecen ser. Y mi trabajo, reitero, es desposar con Jesucristo a sus vírgenes prudentes. Alguien alabe a Cristo. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23. San Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Son dos maneras, iglesia. Número uno, parado, cantándole, o inclinados de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, pastor, una pregunta más. ¿Y cómo yo sé que estoy adorando al Padre? ¿Cómo yo sé o cómo me doy cuenta que yo estoy adorando al Padre? Iglesia, Dios nos estableció a ti y a mí como un ser tripartito. Nuestro Dios es un ser tripartito. A ver, pastor, hábleme de eso, porque eso nunca me han hablado. Mi Dios es Padre, mi Dios es Hijo y mi Dios es Espíritu Santo. Es un ser tripartito. Tú y yo somos un ser tripartito. Somos cuerpo, dije cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma, sentimientos y espíritu. Y el Espíritu Dios nos lo dio para que vivamos una eternidad. Pero de nosotros depende si la vivimos o la morimos. ¿Sí me entiendes? De ti y de mí depende si vamos para arriba o si vamos para abajo. El problema es que no te vas a poder morir para que no puedas descansar en paz. ¿Por qué? Porque ya te moriste. Pero la segunda muerte es cuando estás aterrizando en el infierno, pero eso es por toda una eternidad. ¿Sí me entiendes? Pero para eso también, si tenemos vida y vida en abundancia y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y nacemos del Espíritu Santo, así como Jesús, entonces tendremos una morada en el reino de los cielos por siempre, por toda una eternidad. ¡Alguien alabe a Cristo! ¡Alguien alabe a Cristo! Seguimos.
significado que tu cuerpo lo manifiesta. Pero lo que tu cuerpo manifiesta, iglesia, solo es la profundidad de lo que es tu espíritu. O sea, tu corazón le está dando a Dios. No de labios nada más. No se te olvide que nuestro Dios es un Dios tripartito. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres trabajan cada uno independientemente. O sea, ¿cómo trabaja el Padre? ¿Qué es lo que trabaja el Padre? ¿Qué es lo que trabaja el Padre? Las operaciones. O sea que el Padre trabaja a través de nosotros, a través de las operaciones. ¿Y qué son las operaciones? Los 7 espíritus de Jehová. Pero cuando hablo de espíritus, no estoy hablando de Dios. No. Estoy hablando de un espíritu que se llama sabiduría. Otro se llama inteligencia. Otro se llama conocimiento. Y así son 7 espíritus. Fe, poder. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que Dios establece en nuestra vida. Cuando vivimos ¿qué? El nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Y Dios nos da, cuando tú y yo nacemos del Espíritu, el Padre nos da su inteligencia. ¿Para qué? Ahorita les digo, su conocimiento, su sabiduría, su poder. 7 cosas nos da Dios. ¿Y para qué, pastor? Para que los ejercitemos. Para que ejercitemos lo que Dios establece en nosotros. ¿Por qué cree que la palabra una persona que fue súper mega sabio? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cuidado con los callos. No tengo callos, pastor. Salomón, el hijo de David. El rey Salomón. Él fue una persona súper mega sabio. Pastor, ¿y por qué es tan importante que Dios nos dé la sabiduría de Dios? ¿Nunca has leído, iglesia, lo que Pablo le decía? Creo que la iglesia de Corinto. A lo mejor aquí lo traigo. ¿Por qué crees que dice en 1 Corintios 2:14? Ya me fui hasta abajo, o sea, voy acelerado. Ya dejé algunas cosas arriba. 1 Corintios 2:14. Primero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre, para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Qué hace el espiritual? Pastor, lo que usted está hablando no es la verdad. Pero ¿cómo no? Si lo estoy sacando de la Biblia, sí. Usted está sacando de la Biblia lo que está hablando, pero no es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no se la enseñó. El Espíritu Santo no se la reveló. Alguien alabe a Cristo. Si el Espíritu Santo no te revela la palabra, automáticamente tú vas a tratar de entender las escrituras
usando tu inteligencia, tu sabiduría y tu conocimiento natural. Y estos delante de Dios, si los ejercitas a través de la palabra, te llamarás virgen insensata, por si no lo sabías. Ay, pastor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Por eso es necesario que tengamos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para que seamos parte del rebaño del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O nunca has oído una palabra que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen y yo les doy vida eterna? Alguien alaba a Cristo. Pastor, yo creo que usted predica muy raro, pastor. Nunca hemos oído hablar así. ¿Dónde estabas, iglesia? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:18? 1 Corintios 3:18. Y te lo está dando todo bíblicamente para que no digas: no, ni siquiera nos enseñó ni un versículo de la palabra. 1 Corintios 3:18. ¿Qué dice? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿qué dice? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es insensatez para con Dios. ¿Has leído la parábola de las dos vírgenes? Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Has oído hablar de la parábola? Abraham. ¿Sí me entiendes? Aquí es donde se forja con sabiduría natural la virgen insensata, y a través de la sabiduría de Dios, la virgen prudente. ¿Sigues conmigo, iglesia? ¿Por qué crees que a Jesucristo mucha gente le decía, o mucha gente se decía: nunca hemos oído hablar de hombre como este? Nunca hemos oído hablar de hombre como este. Porque solamente oían lo que los escribas, lo que los fariseos, lo que los hijos del diablo, que se habían desposado con el diablo, por tanto hasta crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los maestros en el pueblo de Dios, y todos los que estaban desposando los estaban llevando al infierno. Cuando el Padre se da cuenta de eso, envía a su Hijo. ¿Pero qué hacen con su Hijo? Pastor, lo crucificaron, lo mataron en la cruz del Calvario. ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Los doctores y los maestros de teología. Así o más. Iglesia, no podemos ignorar al Espíritu Santo. No podemos ignorar al gran maestro en las Sagradas Escrituras enviado por Dios. Él es, iglesia, responsable de enseñarnos todas las cosas. Lo que se predica aquí, en este lugar, no sale de aquí, no viene de aquí.
de Corinto y le dice, mas hablamos, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? El misterio, la cual Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Iglesia, esta sabiduría que se predica en esta iglesia no es la sabiduría del hombre natural, iglesia. No es la sabiduría del espíritu del mundo, no, iglesia, sino la sabiduría de Dios a través del hombre espiritual, el cual ha nacido de agua y del espíritu. Por eso escrito está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 15. A lo mejor tú dices, oye, ese pastor está medio raro, porque nomás está meditando por todos lados. No. ¿Ya lo tienes? 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo del espiritual? ¿Cuál es el trabajo del espiritual? Pastor, discúlpeme, pero como usted está hablando la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, es la palabra del espíritu del mundo llamado Satanás. Y usted, pastor, está desposando a las vírgenes insensatas. ¿Ahora te entiendes? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué crees que cuando Cristo venga, dice, habrá sorpresas? ¡Jesús, yo he visto a mí, Jesús! ¿Y tú quién eres? Jesús. Yo te serví toda mi vida, yo fui a la iglesia. Y hay unas personas que no van a hacer así. Ya tengo 80 años de servir aquí. En el evangelio no estaba en la iglesia. ¿Cómo creces? ¿Quién soy? No te conozco. Es más, nunca te conocí. Qué feo, iglesia, se va a sentir en aquel día cuando Cristo venga y no se vaya con Cristo. El problema no son las ovejas. Las ovejas no tienen la culpa de nada. El problema lo tienen los que están al frente de la iglesia. Ellos son los encargados de llevarte hacia arriba o de llevarte hacia abajo. ¿Sigues aquí? Vamos a debutar. 1 Corintios 3:10. Estamos hablando con Pablo. Pablo habla a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, ay pastor, ya va a empezar con los pelos. No, esto dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, no lo digo yo. Pero cada uno, ¿qué dice? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. De nosotros los pastores somos los responsables a donde enviamos a los corderos, a las ovejas. Por eso es bien indispensable en cada uno de los pastores que se aposente antes que predique. Aposéntate. Sal buscando el reino de Dios y su justicia será añadida sobre ti. Gloria a Dios. Lamentablemente, iglesia, hay muchísimas vírgenes insensatas, criaturas del mundo, ¿no? Eso ya se sabe quemando en el infierno. No, estoy hablando de la llamada iglesia de Jesucristo. Lamentablemente, la mayoría hasta hoy son insensatas. ¿Por qué, pastor? Porque están predicando y están recibiendo el evangelio anatema maldito del espíritu del mundo. O sea, pastor, que en vez de darle gloria a Dios, le están dando besos al diablo. Más o menos así. El problema es que la gente lo desconoce. La gente está pereciendo porque le falta el conocimiento. Falta conocer la verdad en las Sagradas Escrituras, iglesia. Ya estoy terminando, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí te está aclarando lo que yo te estoy enseñando o confirmando, como se dice. No es según hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Para poder hacer estos mensajes solamente necesito dos: el maestro que me va a enseñar y la palabra en donde me va a enseñar. Alguien alabe a Cristo. Pablo, iglesia, al último, porque veo que hay mucha gente nueva y no quiero que se desespere. 3 minutos terminamos el tema. Váyase a Filipenses 2:7. Vamos a adelantar. Filipenses 2:7. Pablo dice a la iglesia de Filipo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Saulo, para Jesucristo poderle dar un nuevo nombre, Saulo tuvo que desechar todo el conocimiento, toda la teología del
mi propia justicia, que es de Dios,